Creo que sí que siguen existiendo en la radio, creo que sí que hay programas y hay secciones dentro de programas que tratan lo internacional. De hecho, nosotros estamos todavía en Julia en la Onda, ¿no? Tenemos una sección que tratamos también cuestiones de internacional y hablamos de actualidad internacional. Así que sí que creo que la radio trata estos temas en secciones más específicas. Lo que pasa es que igual no. Pues no hay tanto espacio, pues por ejemplo, para hacer de repente lo que hacemos nosotros, que es pues la geopolítica de la República Democrática del Congo. Y entonces, pues ahí es un formato diferente de contar este tipo de cosas, ¿no? Creo que la radio y el podcast pues pueden complementarse y pueden tratar los mismos temas, pero bueno, hay una forma de contar esos temas en la radio y una forma de contar esos temas en podcast. Y pues al final no es el fin del mundo, te permite profundizar durante hora y pico sobre un tema solo, que eso igual en la radio tiene otros códigos que no te permite hacer ese tipo de cosas, o que lo puedes hacer, pero de una forma diferente. Sí, 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 Claro. sí. Yo tampoco es que tenga mucha experiencia muy extendida en hacer radio. En el fondo sí que soy un poco principiante en eso, pero la experiencia que tengo, tanto, bueno, pues tanto en Julia en la Onda como en otro programa que estuve de a media, que se llamaba Media Mañana en Radio Nacional, que tenía una sección así pequeñita, sí que es cierto que la radio es más complejo, tienes más factores en cuenta, hay una producción mucho más extensa, tienes un tiempo más limitado para tratar unos temas concretos, tiene que seguir un ritmo específico y se tiene que adaptar también, por lo que he observado, a las distintas franjas del día en el que tú hables, ¿no? No es lo mismo hacer un programa a las 8 de la mañana que hacer un programa de mediodía, que hacer un programa por la tarde. También te tienes que adaptar al formato del programa en el que estás inserto, si tienes, por ejemplo, una sección, ¿no? Y a quién va dirigido. Mm. Entonces es otra forma de hacer las cosas. También tienes que tener en cuenta la cuestión de recursos, ¿no? En la radio obviamente funciona muy bien recursos sonoros, músicas, declaraciones cortas de, pues si estás hablando, por ejemplo, de Rusia y metes un corte de una frase que haya dicho, por ejemplo, Putin, pues es un recurso que en la radio funciona. Y en el podcast es una producción, en mi experiencia, mucho más sencilla. O sea, nosotros en el fondo tenemos una cámara, cuatro o tres micros y el Audacity y ahí tiramos, Mm. más directo. Y bueno, pues tú creas tu pequeño espacio de conversación, entonces pues tienes unos códigos internos dentro del podcast que tú hayas creado, ¿no? Y sí, es cierto que hay podcasts que están mucho más producidos y que se parecen más a esa radio tradicional en el sentido en el que tiran de muchísimos recursos. Y otros que, bueno, pues como el nuestro, como no es el fin del mundo en este caso, que es más, bueno, pues es más sencillo y tiene una producción muy, muy básica, pero por ejemplo también hemos hecho cosas un poquito más elaboradas, por ejemplo como en su momento era Geopolítica Pop o luego Geópolis, ¿no? Que tenían más recurso. Entonces ahí ya depende del formato, del tipo de podcast que quieras hacer, pero sí que son códigos diferentes. No, no te Sí. sé, no te sé decir con exactitud, porque de Mm. nuevo no, tampoco lo controlo mucho, pero mi impresión es que no. Esto es una impresión personal, ¿eh? Mm. No tengo los datos de que sea así, pero creo que son, no sé si audiencias diferentes, pero creo que se complementan más que competir. Y de hecho creo que hay, bueno, grupos mediáticos que han hecho una apuesta por combinar las dos cosas, ¿no? Por combinar un formato más de podcast con un formato más de radio. Creo que, bueno, pues uno retroalimenta a otro, y el podcast aprende de la radio, pero la radio también puede aprender del podcast. Entonces, me parece que es un ecosistema bueno, de contar las formas desde el audio, desde la forma sonora, que ahora yo creo que está teniendo un boom y que creo que muestra que la radio siempre funciona bastante bien, ¿no? Que a la gente le gusta escuchar cosas. Entonces no diría que hay una competencia muy clara, ¿no? Si acaso, igual sí que compites más entre programas de radio o entre programas de podcast. Mm. Pero no diría que en radio y podcast compiten entre sí, pero de nuevo, esto es más mi impresión. Sí. Yo creo que depende a quién mires. Creo Mm. que la radio te permite hacer cosas muy innovadoras y hay gente haciendo cosas súper interesantes en radio y programas que están muy de actualidad. Hay gente que, bueno, pues que ve el ecosistema de medios y está de acuerdo con las tendencias, ¿no? Y dice, oye, pues es interesante hablar de estas cosas, es interesante incorporar este formato. Además, creo que a veces la radio ha sido mucho más experimental, y más abierta que, por ejemplo, la televisión, ¿no? Eso es mi impresión también. Entonces, pero claro, luego obviamente pues hay cadenas, que optan por una radio más clásica o hay programas que optan por un formato más clásico porque tal vez tienen un público que les demanda eso, ¿no? Entonces, esto es como todo, depende del programa al que mires y depende de la cadena de radio en la que te fijes, ¿no? No, para nada, de hecho que creo que la radio
vive una etapa muy sana, me da la sensación. Creo que la gente es uno de esos medios que puede pervivir tranquilamente. Otra cosa es que haya programas que de repente, bueno, pues mueran porque haya otros que se los Claro. coman, ¿no? Pero la radio como concepto mediático yo creo que tiene carrete de sobra. Yo soy más de podcast. Yo sí, soy fiel un poco a mi, o sea, estoy en las dos, Mm. pero soy fiel un poco a mi producto y en ese sentido a mí me gusta más el podcast. Em, Más que nada por una cuestión de hábitos, no porque no me guste la radio o no conecte con la radio, sino porque creo que en mi día a día el podcast se adapta mejor a mis rutinas y eso es algo que también le pasa yo creo que a nuestros oyentes. Que, por ejemplo, la radio. Pero, por ejemplo, si yo sé que si yo cogiese el coche todos los días, por ejemplo, para ir a trabajar, algo que no hago, puede que me pusiese la radio, porque fuese más cómodo hacerlo. Entonces, o si trabajase en un pequeño negocio o en un negocio, creo que sí que tendría la radio puesta antes que un podcast. Y creo que esas cosas influyen, ¿no? Y por eso cada una tiene su nicho también en ese sentido de, bueno, pues de rutinas diarias de cada uno. Pero a mí personalmente me encaja más el podcast y tengo como mis podcasts que me gusta escuchar y seguir Claro. y que ya le tienes como cariño, ¿no? No me Sí, canso, claro. aparte del nuestro, no me canso de Claro. recomendar siempre punzadas sonoras que además son amigas pero las conocí antes por el podcast que en persona a ellas Mm. y es un podcast de filosofía pero súper actual y súper entretenido y enriquecedor y hacen un proyecto chulísimo, así que sí, punzadas Guay. sonoras siempre lo recomiendo.